Se han presentado 719 demandas de agresión sexual contra el Departamento de Corrección. Ella fue abusada varias veces en los 33 días que pasó en Rikers por un cargo de conducir bajo la influencia del alcohol. Queremos advertirles que algunos de ustedes pueden encontrar los detalles de este caso gráficos. Imagina entrar en una celda donde tu seguridad depende de una sola casilla. Un error y tu pesadilla comienza. Dentro de las prisiones de Estados Unidos, las reclusas están siendo colocadas por error, o a veces, deliberadamente, en celdas masculinas. Lo que sigue no es solo miedo, sino agresión, trauma y silencio. Estos no son errores aleatorios, son grietas en un sistema protegido por un muro de secretismo. Y los más vulnerables, especialmente los reclusos transgénero, pagan el precio. Me patearon en el pecho, mi cabeza chocó contra la pared y luego caí al suelo. Número 8. Incidente en la cárcel de DC. Algunas pesadillas no comienzan con gritos. A veces comienzan con un error de papeleo. El 3 de febrero de 2021, una mujer de 24 años entró en la cárcel de DC esperando lo habitual. Bueno, tan habitual como puede ser una cárcel. Acababa de enfrentarse a un juez por teleconferencia por un cargo de agresión menor y se le ordenó ser liberada bajo palabra. Esto debería haber sido rutinario: proceso, papeleo y salir por la puerta. En cambio, un solo error operativo convirtió esa hora en algo que recordará por el resto de su vida. En algún lugar entre la orden judicial y el escritorio de liberación, su papeleo, o más bien alguien manejándolo, salió mal. En lugar de ser procesada para su liberación, fue llevada al bloque central de celdas, un área de detención destinada solo para reclusos masculinos. Dentro estaba rodeada de hombres que no conocía, en un lugar en el que no debería haber estado en absoluto. Un hombre realizó un acto sexual frente a ella, descarado, amenazante y humillante. No podía irse. Ni siquiera podía apartar la mirada. Duró solo una hora, pero una hora puede ser una eternidad cuando el miedo lleva la cuenta. Cuando se descubrió el error, el Departamento de Correcciones de DC actuó rápidamente, pero principalmente para cubrir el papeleo, no la herida. Reconocieron el error. Lo llamaron un error operativo y luego emitieron una disculpa. Pero aquí está el asunto. Las disculpas no deshacen el trauma, no borran lo que ella vio, no cambian el hecho de que la instalación rompió su propia política, una destinada a prevenir exactamente este tipo de escenario. Ningún miembro del personal fue disciplinado públicamente. Nadie perdió su trabajo. En el registro fue un grave descuido. Fuera del registro fue solo otro día en la oficina. Su familia no se quedó callada. Esto no puede pasarle a otra mujer, dijo un familiar a los medios locales. Presionaron por respuestas, responsabilidad, algo tangible. Detrás de escena, la joven estaba luchando. Informes indicaron que comenzó a recibir tratamiento por trastorno de estrés postraumático en los meses siguientes. Una sola hora en la celda equivocada había fracturado su sentido de seguridad de maneras que tomarían años reconstruir. Exploraron acciones legales y a finales de 2021 se presentó una demanda. No se convirtió en una tormenta mediática, pero sí llamó la atención. El caso se resolvió discretamente en 2023 con términos mantenidos confidenciales. La instalación no tuvo que admitir ninguna falta. Ella no tuvo que revivir el momento en el tribunal. Pero el silencio de los acuerdos a menudo dice mucho. Lo impactante de este caso no es solo lo que sucedió, sino lo que no sucedió. No hubo agresión física ni escándalo que acaparara titulares, y sin embargo, el daño parapsicológico fue real y profundo. Se disculparon, sí, pero las disculpas no son responsabilidad. ¿Y su solución? Actualizaron los procedimientos de admisión e introdujeron nuevos módulos de capacitación para los oficiales. En teoría, eso es progreso, pero en la práctica es como reparar un techo con goteras después de que la tormenta ya empapó el suelo. Esta brecha entre la respuesta institucional y el trauma personal es lo que hace que casos como este sean tanto exasperantes como inolvidables. Este caso terminó sin violencia, dijo un defensor, pero eso no lo hace seguro, lo hace silencioso. Y si esto es lo que parece un error, imagina lo que sucede cuando el sistema simplemente es descuidado. Número 7. Caso de Illinois, Centro Correccional Logan. Se supone que las prisiones son lugares de control y orden, pero a veces lo que sucede detrás de esos muros es mucho más caótico de lo que cualquiera afuera imagina. Eso es exactamente lo que expuso el caso del Centro Correccional Logan, una colisión entre política, identidad, miedo y un sistema que no estaba preparado para la tormenta. La historia comienza con Janiyah Monroe, nacida como Andre Patterson, una mujer transgénero cuyo nombre se convertiría en un punto de conflicto en el debate nacional sobre cómo alojar a los reclusos transgénero. Monroe no era una recién llegada al sistema. Había estado encarcelada desde 2005, cumpliendo una larga condena por múltiples delitos violentos, incluyendo asesinato en segundo grado, intento de asesinato y agresión agravada. Mientras estuvo en prisiones masculinas, soportó años de abuso sexual y acoso. Hubo intentos de suicidio, incidentes de autolesiones y PTSD documentado. Sus abogados argumentaron que no solo estaba insegura en las instalaciones masculinas,
estaba siendo destruida por ellas. En 2019, después de años de batallas legales, los abogados de Monroe del Uptown People's Law Center y el MacArthur Justice Center finalmente impulsaron su traslado a una instalación para mujeres, y funcionó. El 1 de abril de 2019, Monroe ingresó al Centro Correccional Logan, una prisión de mujeres en Illinois. La decisión fue histórica. Los defensores lo celebraron como una victoria para los derechos de las personas transgénero y la seguridad de los reclusos. Pero dentro de Logan, no todos se sentían seguros. La historia de Monroe no era un secreto. Otras reclusas habían oído sobre su pasado, los guardias también. Algunas reclusas temían su presencia, citando su historial violento. Y luego, solo 2 meses después de su traslado, todo explotó. Una reclusa, identificada solo como Jane Doe en los documentos judiciales, presentó una demanda a principios de 2020, alegando que Monroe la violó el 18 de junio de 2019. Según Doe, Monroe llegó a su unidad de vivienda ese día, mostró interés en ella casi de inmediato, y luego la dominó y agredió. Doe afirmó que estaba aterrorizada. Monroe era más grande, más fuerte y tenía un historial peligroso. Pero aquí es donde las cosas se pusieron más oscuras. Doe alegó que después del asalto, asuntos internos la entrevistaron. Al día siguiente, un oficial superior supuestamente la presionó para que retirara la acusación, insistiendo en que el encuentro fue consensuado. Dijo que se sintió coaccionada, acorralada y finalmente castigada por presentar lo que la prisión luego etiquetó como una denuncia falsa bajo la Ley de Eliminación de Violaciones en Prisiones. ¿Su castigo? Segregación y pérdida de privilegios mientras Monroe permanecía en Logan. No fue solo Doe. Según el testimonio del jefe psiquiatra de Logan, varios reclusos informaron sobre conductas sexuales inapropiadas que involucraban a Monroe. Algunas acusaciones fueron consideradas falsas, otras se enterraron en burocracia. El exdirector de Logan describió el tiempo de Monroe en la instalación como turbulento. Una serie de sanciones disciplinarias, amenazas y quejas bajo la Ley de Eliminación de Violaciones en Prisiones que la convirtieron en un imán para la controversia. Mientras tanto, los abogados de Monroe sostenían que ella estaba siendo atacada porque era transgénero. Argumentaron que el Departamento de Correcciones de Illinois había investigado el incidente con Doe y concluyó que el encuentro fue consensuado. Señalaron el historial de Monroe de haber sido abusada en instalaciones masculinas, presentándola como una víctima de un sistema roto en lugar de una amenaza. Este caso abrió una herida nacional. Por un lado, los reclusos transgénero a menudo enfrentan abusos horribles en prisiones masculinas, una realidad que Monroe experimentó de primera mano. Por otro lado, las reclusas también tienen derecho a la seguridad. Y cuando alguien con un historial violento es colocado en una instalación para mujeres, la línea entre protección y peligro se difumina peligrosamente rápido. ¿Las consecuencias? Illinois revisó sus políticas de clasificación de reclusos, avanzando hacia revisiones de casos individualizados para ubicaciones de personas transgénero. Monroe sigue encarcelada en Logan bajo supervisión intensificada, su nombre grabado permanentemente en los debates sobre políticas de alojamiento en prisiones. Pero, ¿qué sucede cuando el fracaso no es solo negligencia, sino también traición? Número 6. Incidente en la cárcel del condado de Marion. Ocurrió un martes por la mañana ordinario. Nada dramático, sin alarmas, sin caos. Solo un traslado de rutina, o al menos así se suponía que debía ser. Entre las 8 y las 8:30 de la mañana, una mujer de 28 años en la cárcel del condado de Marion fue escoltada por error a un bloque de celdas masculinas, compartiendo espacio con 9 hombres. Nadie gritó, no hubo violencia inmediata. Pero no te equivoques. Este fue el tipo de pequeño error que podría haberse convertido en una tragedia en minutos. Se suponía que la mujer debía regresar de la oficina médica de la cárcel a una unidad femenina. En cambio, entró en el bloque de estilo dormitorio equivocado, y de inmediato se dio cuenta de que algo estaba muy mal. 9 pares de ojos le dijeron todo lo que necesitaba saber. Asustada, llamó a su madre, quien llamó a su abogado, y fue entonces cuando los funcionarios de la cárcel finalmente notaron lo que su sistema no hizo. Lo que hace que este caso sea aún más inquietante es que no fue la primera vez. Apenas 8 meses antes, en 2013, un error similar terminó con una reclusa, alegando que había sido agredida sexualmente después de ser encerrada en una celda con un recluso masculino. Ese incidente había provocado una serie de acciones internas, reprimendas, capacitación correctiva y señales codificadas por colores en los bloques de celdas. El sheriff John Layton había prometido que nunca más, pero el nunca más volvió a suceder. Esta vez, la versión oficial fue confusión operativa. Pero debajo de eso era un caos de hacinamiento, constantes traslados y mala comunicación. La cárcel del condado de Marion fue diseñada para menos reclusos de los que realmente albergaba. 936 personas estaban amontonadas dentro, 264 de ellas mujeres, con 71 bloques de celdas cambiando de designación hasta 6 veces a la semana, a veces varias veces al día. Era una pesadilla logística esperando convertirse en un peligro real. El teniente coronel Gary Tingle, el comandante de la división de la cárcel, reconoció que la instalación estaba anticuada y carecía del espacio necesario para albergar a su población actual. Explicó que estaban cambiando constantemente los bloques de celdas simplemente para mantener el sistema funcionando.
Cuando se les preguntó por qué ocurrió el error a pesar de todos esos nuevos letreros y procedimientos, las respuestas se volvieron confusas. No se reportó ningún asalto esta vez, pero eso no borra el miedo ni el riesgo. Este tipo de errores no son como café derramado. Son armas cargadas que a veces simplemente no se disparan. Se inició una investigación interna. La explicación oficial fue el hacinamiento crónico en la cárcel. En otras palabras, ni una sola persona fue directamente responsabilizada. Y tenían razón, porque lo que vino después no se podría ocultar tan fácilmente. Número 5. Caso de Kansas City, centro de detención del condado de Jackson. Esto ocurrió porque alguien, literalmente, olvidó las llaves en la puerta. Una acción descuidada, un error de un guardia, abrió las compuertas a casi 2 horas de terror dentro del centro de detención del condado de Jackson en Kansas City. Fue el tipo de noche que nadie dentro de esos muros olvidaría jamás. La fecha fue el 26 de agosto de 2016. Poco después de las 2:30 de la madrugada, un oficial de correcciones cometió lo que podría ser el error más costoso en la historia de esa instalación. Dejaron una llave maestra en la cerradura de la puerta de una celda. Un recluso lo vio. Una decisión después, esa llave ya no era solo un pedazo de metal, era poder. Y ese poder cayó en manos de Donta Jefferson, un recluso de 29 años ya enfrentando cargos de asesinato. Con la llave maestra en su posesión, Jefferson hizo lo que el sistema más temía, liberó a otros. Las imágenes de vigilancia luego lo mostraron a él y a varios hombres deambulando libremente por la unidad de mujeres entre las 2:40 de la madrugada y 4:30 de la mañana. Era una pesadilla en repetición, sin guardias interviniendo, sin alarmas sonando, solo el sonido de puertas abriéndose una por una. Alrededor de las 4 de la mañana, LM, una reclusa, se despertó con el inconfundible sonido de una llave girando en la puerta de su celda. Al principio pensó que podría ser un oficial haciendo rondas, pero cuando se dio la vuelta, un extraño ya estaba dentro, Jefferson. La atacó, estrangulándola y golpeándola antes de agredirla sexualmente. Escuchó un silbido resonar desde el pasillo, una advertencia de otra reclusa, y Jefferson se deslizó de nuevo en la oscuridad, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. Pero LM no fue la única. Al final del pasillo, el grito de otra mujer rompió el silencio. Ella también fue agredida esa noche, inmovilizada, violada, dejada aterrorizada. Una de las víctimas luego dijo a los reporteros: «Me desperté y él estaba en la cama conmigo. Pensé que era un guardia». Imagínate eso. El mismo sistema destinado a confinar el peligro le había entregado una llave. Cuando las mujeres intentaron denunciar la agresión, fueron ignoradas. Una de ellas dijo que tomó casi 24 horas y un ataque de gritos antes de que alguien prestara atención. E incluso entonces, el tratamiento médico se retrasó. Cuando finalmente la llevaron al hospital, todavía estaba esposada y vestía su mono de cárcel. Las secuelas fueron desordenadas, tanto literal como institucionalmente. Cuando los investigadores finalmente llegaron, descubrieron que el personal ya había limpiado la celda de la víctima. Evidencia: desaparecida. Su ropa rasgada, destruida. Jefferson fue acusado posteriormente de violación en primer grado, robo en primer grado y 2 cargos de abuso sexual. Pero aquí está el detalle. Ya estaba cumpliendo 4 cadenas perpetuas por un tiroteo en 2014, que dejó a un hombre de 34 años muerto y a un niño de 10 años paralizado. Para él, las consecuencias significaron poco. Para las víctimas, el trauma fue permanente. Las repercusiones no terminaron ahí. Las reclusas fueron trasladadas inmediatamente fuera de la instalación a otros condados y se inició una investigación independiente. Un guardia fue suspendido. Siguieron demandas federales de las víctimas, que expusieron la podredumbre bajo la superficie. En 2019, el condado llegó a acuerdos de manera discreta, incluyendo un pago de $275.000, aunque los montos totales se mantuvieron confidenciales. Y sin embargo, las fallas sistémicas eran más profundas que una sola noche. Los informes revelaron una falta crónica de personal, protocolos de seguridad rotos y una cultura que normalizaba pequeños errores hasta que explotaban en catástrofes. Una llave, una puerta, horas de violencia impensable. El centro de detención del condado de Jackson finalmente renovó su sistema de seguridad, transfiriendo la gestión a la oficina del sheriff. Prometieron mejor entrenamiento, controles más estrictos y responsabilidad. Pero para esas mujeres, la disculpa llegó demasiado tarde. Las palabras de LM aún resuenan. Mi vida y la vida de mi familia han estado en caos desde esa noche. Estamos luchando por seguir adelante. Esto no fue solo una violación de seguridad, fue un colapso total de la promesa que los centros de detención se supone deben mantener. Controlar el peligro, no entregarle las llaves. Si este error fue descuidado pero accidental. Número 3. Incidente de Rikers Island, Nueva York. Rikers Island nunca ha sido conocido por noches tranquilas, pero lo que sucedió en abril de 2022 en la cárcel de mujeres Rose M. Singer destapó un problema desordenado, doloroso y profundamente controvertido en el sistema penitenciario de Estados Unidos. Comenzó silenciosamente. Un recluso con un historial de quejas por conducta sexual inapropiada logró entrar en la instalación para mujeres después de afirmar ser transgénero.
En pocos días, la situación se convirtió en lo que más tarde se convertiría en una de las batallas legales más polémicas de Rikers. La mujer en el centro de todo, identificada en los documentos judiciales como Rose Doe, se encontró por primera vez con su presunto agresor el 4 de abril de 2022 cuando fue trasladado a la unidad de custodia protectora. Al principio, fue manoseo en el baño, luego acoso. Luego, en la noche del 7 de abril, mientras la mayoría del dormitorio dormía, el agresor supuestamente bajó los pantalones de Rose y la violó. El guardia de turno, según la demanda, estaba dormido en la burbuja de plexiglas. Pero aquí está el detalle que hace que este caso sea imposible de ignorar. Rose advirtió al personal de la cárcel 2 veces por escrito. Esas quejas llegaron al escritorio del director interino Floyd Phipps, quien incluso reconoció en un correo electrónico que el hombre no era adecuado para la unidad de mujeres. Sin embargo, nadie lo trasladó. No hubo aumento de seguridad, ni traslado, ni acción. Era como si esas señales de advertencia fueran invisibles. La demanda presentada en noviembre de 2023 pinta un panorama aún más oscuro. Los oficiales de corrección supuestamente instruyeron al recluso masculino a afirmar que era transgénero para obtener acceso al dormitorio de mujeres. Las transcripciones de llamadas grabadas en la cárcel supuestamente lo muestran jactándose de que no era transgénero en absoluto. Solo estaba allí para tener sexo, y si te preguntas si este hombre tenía un historial limpio, la respuesta es un rotundo no. Tenía al menos 5 quejas abiertas de conducta sexual inapropiada bajo la ley de eliminación de violaciones en prisiones. 5. Sin embargo, de alguna manera, se le permitió mudarse a una unidad de mujeres con una evaluación mínima, casi como si la casilla de evaluación de riesgos se hubiera marcado medio dormido. Rose no era la única incómoda. Otros reclusos también se quejaron. Las oficiales Jennifer Cruz y Rashida King, ambas nombradas en la demanda, supuestamente las ignoraron. De hecho, Cruz supuestamente dijo, «No me importa», cuando expresaron sus preocupaciones. Ese tipo de respuesta no solo es fría, es catastrófica. No fueron los oficiales de corrección quienes intervinieron. Fueron las otras reclusas quienes físicamente echaron al hombre y empacaron sus pertenencias ellas mismas. Después del asalto, las cosas empeoraron. Rose dice que el personal médico no se apresuró a brindarle atención médica. La bloquearon durante la mayor parte del día. Luego, en lo que se sintió como un castigo por hablar, la trasladaron a la población general, mientras que el perpetrador fue transferido silenciosamente de regreso a la unidad masculina. Este incidente no solo sacudió el sistema correccional de Nueva York, echó leña al fuego de un debate nacional sobre cómo las prisiones deberían manejar las asignaciones de vivienda para personas transgénero. Por un lado, los defensores de la seguridad de las mujeres argumentan que las lagunas actuales del sistema permiten que personas malintencionadas exploten las políticas transgénero para acceder a poblaciones vulnerables. Por otro lado, los defensores de los derechos LGBTQ+ y de los prisioneros señalan que los reclusos transgénero enfrentan algunas de las tasas más altas de agresión en las instalaciones para hombres, y alojarlos según su identidad de género es una política que salva vidas, no un vacío legal. El verdadero problema aquí no es la identidad transgénero, es la falla del sistema para evaluar y proteger adecuadamente. La ley de eliminación de violaciones en prisiones requiere evaluaciones de vivienda individualizadas, pero en este caso, esos procedimientos se trataron más como un trámite que como una medida de protección. A finales de 2023, la ciudad de Nueva York enfrentó una demanda de Rose Doe y 20 individuos nombrados, incluidos Cruz y King. Obligó al Departamento de Corrección a iniciar una revisión de políticas e introducir protocolos de evaluación de riesgos más estrictos, aunque muchos críticos dicen que los cambios aún no son suficientes. Y a menos que algo cambie, estos errores pueden volver a ocurrir. ¿El próximo? Un guardia abrió la puerta por dinero. Número 4. Incidente en la cárcel de Indiana, condado de Clark. En la noche del 24 de octubre de 2021, la cárcel del condado de Clark en Jeffersonville, Indiana, que una vez fue el escenario del programa de televisión 60 días en, se convirtió en el escenario de algo mucho más oscuro que la televisión de realidad. 28 mujeres estaban a punto de experimentar lo que más tarde se describiría como una noche de terror. Comenzó con una llave, no un plan maestro, no una fuga de prisión elaborada, solo una llave y un trato de $1,000. David Lowe, un oficial de correcciones jurado para proteger, supuestamente vendió acceso al módulo femenino a reclusos masculinos. Ese único acto abrió la puerta que nunca debió haberse abierto. Durante las siguientes 2 horas, reinó el caos. Los reclusos masculinos irrumpieron en la unidad de alojamiento de mujeres, con las caras ocultas detrás de toallas y mantas como máscaras improvisadas. Lo que siguió fue la peor pesadilla de cualquier reclusa. Agresiones, acoso, amenazas y pánico. Las mujeres gritaban, golpeaban las puertas, presionaban el botón de emergencia, pero la ayuda nunca llegó. Ningún guardia intervino. Las cámaras lo grabaron todo, pero a nadie que estaba mirando parecía importarle. Y aquí está la parte escalofriante. Esto no era una instalación remota y olvidada. Era una cárcel pública con sistemas de vigilancia, oficiales de turno y capas de supuesta seguridad. Sin embargo, nadie intervino. Las cerraduras no se cambiaron después, aunque la llave estaba perdida. Es decir, las mujeres quedaron vulnerables incluso después del asalto. Uno de los abogados que representa a las víctimas describió su estado de manera directa. Cuando me reuní con estas mujeres, se derrumbaron repetidamente. No necesitas una sala de tribunal para entender lo que pasó. Solo necesitas mirar sus ojos.
Pero lo que empeoró una situación ya horrenda fue lo que sucedió después. En lugar de consuelo, las mujeres dicen que recibieron castigo. Sus pertenencias personales fueron confiscadas, fueron encerradas. Las luces en sus celdas se dejaron encendidas durante 72 horas seguidas. Fue como ser agredidas 2 veces, una por los reclusos, luego por el sistema que se suponía debía protegerlas. 2 demandas federales pronto siguieron en 2022, nombrando al sheriff Jamie Noel, David Lowe y varios otros miembros del personal. Las acusaciones fueron brutales y claras. La cárcel no protegió a sus reclusos. Negligencia, corrupción, violaciones constitucionales. Una línea de la demanda legal golpeó como un martillo. Aunque el incidente involucró a múltiples detenidos masculinos y a docenas de víctimas durante un periodo prolongado, ni un solo oficial de la cárcel de turno esa noche acudió en ayuda de las demandantes y las otras víctimas. Mientras las mujeres luchaban en el tribunal, Noel intentó luchar en el tribunal de la opinión pública. Publicó imágenes de vigilancia en línea tratando de minimizar el ataque, llamando a los informes tergiversaciones. Pero si acaso, las imágenes solo revelaron cuán mal falló la seguridad esa noche. Para el año 2024, el condado de Clark llegó a un acuerdo silencioso con las 28 mujeres por $370.500, una suma que para muchas se sintió como una etiqueta de precio sobre su trauma. Mientras tanto, David Lowe se declaró culpable de mala conducta oficial en 2023. Pero en febrero de 2025, los cargos penales relacionados con el asalto fueron retirados. ¿Los atacantes de las mujeres? Muchos de ellos enfrentaron tiempo adicional, pero la traición que experimentaron no vino de ellos, sino del hombre que tenía la llave. Y luego está el sheriff. Jamie Noel, quien fue el principal oficial de la ley en el condado, fue posteriormente atrapado en un caso masivo de corrupción. En agosto de 2024, se declaró culpable de 27 delitos graves, incluyendo robo y lavado de dinero. Fue sentenciado a 15 años de prisión. Un giro poético tal vez, pero para las mujeres de la cárcel del condado de Clark, la justicia no se sintió como justicia. Este caso no se trata solo de un guardia o de una noche. Se trata de un sistema que se abrió de par en par, donde la corrupción, la negligencia y el silencio se combinan para crear una tormenta perfecta de horror. Y el problema de Estados Unidos no se limita a sus fronteras. Controversias similares ya han resonado en Escocia, donde las políticas de ubicación de personas transgénero han enfrentado un intenso debate público y rechazo. Número 2. Incidente en Escocia, HMP Perth. El 21 de octubre de 2024, una mujer en Escocia fue enviada por error a una prisión exclusivamente masculina, simplemente porque alguien asumió su género basándose en su apariencia. Comenzó en el tribunal del sheriff de Kirkcaldy, donde parecía que iba a ser puesta en custodia. ¿El papeleo? Incompleto. La suposición: rasgos masculinos significaban hombre, sin verificación adecuada, sin doble verificación. Y así, fue procesada como un hombre y enviada a HMP Perth, una prisión de máxima seguridad para hombres. El error solo salió a la luz cuando el personal de HMP Perth realizó una búsqueda más exhaustiva. Como dijo un informante de manera directa, fue entonces cuando se dieron cuenta de que le faltaban algunas partes vitales que uno esperaría que un hombre tuviera. Para entonces, era demasiado tarde para trasladarla esa noche. Para evitar exponerla a otros reclusos masculinos, el personal de la prisión la mantuvo en segregación durante la noche, colocándola esencialmente en aislamiento protector. Fue trasladada al día siguiente a HMP Compton Vale, la única prisión de mujeres en Escocia. Toda la experiencia duró menos de 24 horas, pero en el mundo de la admisión en prisión, eso es más que suficiente para que algo salga terriblemente mal. Y para empeorar las cosas, esto no ocurrió en un vacío. Sucedió tras una de las mayores controversias penitenciarias de Escocia, el caso de Isla Bryson a finales de 2023, donde un violador condenado que se identificaba como mujer transgénero fue inicialmente colocado en una prisión de mujeres. Ese caso encendió un feroz debate nacional y llevó a nuevas reglas. Los reclusos transgénero serían alojados inicialmente según su sexo biológico, mientras se realizan evaluaciones de riesgo. La cuestión es que este no era un caso transgénero, era una mujer cisgénero, y el sistema aún así se equivocó. Eso lo hace aún más inquietante. Si pueden ocurrir errores incluso fuera de debates políticos controvertidos, ¿qué más se está escapando? La policía de Escocia admitió el error, prometiendo una investigación. Estamos revisando nuestro procedimiento de custodia para asegurar que esto no vuelva a suceder, dijo un portavoz. El Servicio Penitenciario de Escocia inició discretamente su propia revisión también, aunque no emitieron ningún comunicado público importante. Grupos de defensa como For Women Scotland no se contuvieron. Llamaron al incidente, un claro ejemplo de un registro y reporte descuidado del sexo, un fallo de procedimiento que podría haber tenido consecuencias devastadoras si no se hubiera detectado a tiempo. En respuesta, el Servicio de Prisiones de Escocia ha introducido desde entonces protocolos mejorados de evaluación de género. Ahora, la clasificación de género durante el ingreso debe pasar por una doble verificación antes de que alguien sea asignado a una instalación. Es un buen paso, pero muchos argumentan que debería haber existido mucho antes de que alguien tuviera que pasar una noche en la prisión equivocada. Y como hemos visto en otros países, no todos se libran con solo una noche. Algunos nunca vuelven a ser los mismos. Número 1. Caso de Baltimore. Chelsea Gilliam.
Imagina estar encerrado en un lugar donde tu identidad es cuestionada en la entrada y todo lo que sucede después es consecuencia de esa única duda. Eso es lo que le pasó a Chelsea Gilliam, una mujer transgénero que ingresó al sistema carcelario de Baltimore el 17 de diciembre de 2021 y salió 5 meses después con cicatrices mucho más profundas de lo que cualquiera debería soportar. Chelsea no era nueva en vivir como su verdadero yo. Se había identificado como mujer desde 2003 y cambió legalmente su nombre en 2009. Pero para el sistema, nada de eso parecía importar. En lugar de ser ubicada en una instalación para mujeres, o al menos protegida según la política, fue enviada directamente a un dormitorio masculino en el centro correccional de la ciudad de Baltimore, un dormitorio lleno de hombres, y así una decisión administrativa se convirtió en una pesadilla. Al principio eran las humillaciones diarias, tener que ducharse con los reclusos masculinos, ser llamada por el nombre incorrecto y que se le negara el acceso a su tratamiento hormonal. Pero pronto escaló. Después de 3 meses de intentar sobrevivir en ese entorno, Chelsea fue agredida sexualmente a punta de cuchillo por otro prisionero. Lo denunció. Rogó por ayuda, pero la cárcel no tomó ninguna acción, ninguna protección, ninguna justicia, solo silencio. En lugar de ser trasladada a un lugar seguro, Chelsea fue finalmente transferida en febrero de 2022 al Centro de Recepción, Diagnóstico y Clasificación de Maryland. Pero en lugar de apoyo, fue arrojada a confinamiento solitario, segregación administrativa como lo llamaban, esposada de manos, cintura y tobillos cada vez que salía de la celda. 1 hora de libertad al día si tenía suerte. Diría que me trataron como a un animal, dijo Chelsea más tarde, pero fue peor que eso. Esto no fue un accidente. Según su demanda federal, el Departamento de Servicios Correccionales y de Seguridad Pública violó sus propias políticas de alojamiento al ignorar la identidad de género legal de Chelsea. Le negaron atención médica, la expusieron al abuso y la aislaron por ser quien era. Y esta tampoco era una historia aislada. En 2019, otra mujer transgénero en la central de reservas de la ciudad de Baltimore fue sometida a una llave de estrangulamiento y arrojada al suelo por un oficial de corrección. Ese ataque fue captado en video. Diferente mujer, mismo sistema. En 2022, Chelsea presentó una demanda federal acusando al Departamento de Seguridad Pública y Servicios Correccionales de negligencia y de violar la 14ª enmienda y la ley de estadounidenses con discapacidades, ya que la disforia de género está protegida bajo la ADA. No está demandando solo por ella, está demandando para cambiar el sistema. Desde entonces, el tribunal ha ordenado al Departamento de Servicios Correccionales y de Supervisión de Maryland que revise y actualice sus políticas de alojamiento. Grupos de defensa como la ACLU están presionando por estándares de clasificación a nivel nacional, mientras que agencias federales están pidiendo reformas penitenciarias sensibles al género. Y algo está cambiando. Algunos estados han adoptado protocolos de doble verificación para el ingreso. La capacitación para el personal penitenciario sobre identidad de género está aumentando lentamente. El activismo en línea liderado por sobrevivientes está forzando conversaciones que el sistema antes ignoraba. La historia de Chelsea se ha convertido en parte de un movimiento más grande, uno que se niega a ser silenciado. Expertos en políticas están proponiendo cámaras corporales para los guardias, sistemas de seguimiento de admisiones en tiempo real y capacitación obligatoria para todos los oficiales de corrección. Estas historias no son solo estadísticas, son cicatrices, dijo un defensor. Pero se están formando grietas en este muro de silencio, y las grietas pueden llevar al cambio. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Comparte tu perspectiva en la sección de comentarios.